El ocaso de Teotihuacán. El tema que trataremos en este video es de una de las civilizaciones más influyentes tanto en la cultura mesoamericana como en el país. No se sabe con exactitud quién o quiénes fueron los creadores de esta magna construcción teocrática. Su estructura, única en el mundo, intenta asimilar el universo, más allá de definir estos vestigios de una tribu desaparecida, como simples creencias politeístas sobre reyes que se convierten en dioses. Debemos entender que las civilizaciones mesoamericanas no concebían el poder y el desarrollo como el occidente, pues esta sociedad no era científicamente más avanzada. Ellos valoraban la evolución interior para la construcción de una sociedad ordenada y que actualmente podemos observar. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses o lugar donde los hombres se convierten en dioses, fue la locución náhuatl que los mexicas le dieron a esta magna ciudad teocrática que ya se encontraba construida y abandonada cuando llegaron al territorio. La zona arqueológica se localiza en el Estado de México, al noroeste de la Ciudad de México, pero a pesar de eso, su origen es todavía objetivo de investigación, aunque la antropología nos advierte que se trata de una ciudad edificada por la tribu tolteca 2000 años antes de la llegada de los mexicas. Hace unos 2400, el valle de Teotihuacán estuvo ocupado por pequeñas aldeas con poblaciones de hasta 5000 habitantes cada una. Hacia el año 200 a.C., parte de la población del sur de la Cuenca de México emigró al norte del lago de Texcoco, conformando un nuevo centro poblacional, el cual da origen a la primera ciudad planificada en Mesoamérica. Desde un inicio, fue planeada cuidadosamente con un trazo urbano de calles y manzanas, la famosa Calzada de los Muertos. Esta tiene una extensión cerca de 4 kilómetros, la cual quedó trazada en una extensión de norte a sur y recorre toda la ciudad. En esa época se construyó el gran conjunto urbano conocido como la Ciudadela, ubicado en un espacio de 160.000 metros cuadrados, en los cuales contaban con un sistema de drenaje y alcantarillado de zonas residenciales, edificios y plazas públicas, las cuales se caracterizaron por su estilo arquitectónico, por el talud y el tablero. Los templos y palacios que limitan la Calzada de los Muertos eran las áreas político-administrativas y cívico-religiosas, las cuales destacaban la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl, entre muchos otros, mientras que las unidades residenciales de clase alta se localizaban a los alrededores. El principal elemento con el que contaba el gobierno era la religión, ya que los sacerdotes controlaban no solo el Valle de México, sino también los valles cercanos a la Ciudad de México. Durante su apogeo en los años 450 al 650 después de Cristo, la urbe ocupó una extensión cerca de los 23 kilómetros cuadrados y alcanzó una población de 175.000 habitantes, lo cual trajo consigo un gran desarrollo económico, además de un avance en las ciencias y artes. Pero también trajo grandes diferencias sociales, lo cual permitió el crecimiento de Teotihuacán por 900 años hasta su caída alrededor de 700 a 750 después de Cristo. Arquitectónicamente hablando, Teotihuacán es una de las zonas más interesantes sobre su arquitectura en templos y palacios. La estructura que más destaca es la Pirámide del Sol. Esta fue construida en una sola etapa que fue durante la fase Zacuali, desde el año 1 hasta el 150 después de Cristo. Este hecho da cuenta de la bonanza que para entonces ya vivía la ciudad y el control de la clase dirigente que ejercía sobre la población, a pesar de que a la llegada de los mexicas llamaron Tonatiuh-Itzacual o Encierro del Sol, comúnmente se piensa que estuvo dedicada al culto a ese astro. Sin embargo, algunos autores sostienen que en realidad estuvo dedicada al dios de la lluvia. Esta hipótesis se plantea durante una exploración a la zona en la cual se localizaron en las 4 esquinas de la pirámide entierros de niños sacrificados, práctica asociada al culto a los dioses de la lluvia, además del hecho de que la pirámide esté rodeada por un canal y una gran plataforma que ha llevado a ver al conjunto como una representación de un monte sagrado contenedor del agua. Unos metros más adelante nos encontramos a la Pirámide de la Luna. Esta grandiosa piramidal está conformada por cientos de detalles que hacen de ella un monumento excepcional.
Además de contar con un sistema de drenajes debidamente construidos, la estructura de una diosa la cual se cree era la que proveía a las comunidades de abundante agricultura y están alineadas con el sistema solar, lo que resalta una brillante obra de arqueoastronomía por parte de quienes la construyeron hace miles de años. Un conjunto de antropólogos y arqueólogos han podido descifrar varios canales de entrada que se esconden dentro de las pirámides. Narran algunos historiadores que se cree que este hallazgo tuvo que ver con un inframundo de quienes lo construyeron, que tenían la intención de dar una fuerte sacralidad a la antigua población que habitaba la región. Sin embargo, aún no han podido descifrar a quién realmente le rendían tributo dentro de esta fosa, ya que consideraban que dependiendo de los objetos o materiales que se encuentran en ella, se puede determinar qué relación tuvo la antigua población con distintas regiones de Mesoamérica. Las tribus de la náhuatl poseían inmanentes conocimientos principalmente en las matemáticas, astronomía y la psicología, sin que esto les obligase a olvidarse de la cuestión espiritual, ya que era todo lo contrario a los conocimientos del mundo material, ya que servían para esclarecer y purificar su mundo espiritual. La estructura de la ciudad de los dioses, o donde los hombres se convierten en dioses, es la viva representación simbiótica del cielo y la tierra, de lo celestial y lo terrenal, ambas figuras atravesadas por Micaotli o la calzada de los muertos, el lugar donde la serpiente aprende a volar, donde se conjugan 5 de los soles que dan origen a universos distintos, a épocas que se mueven en el ciclo inmortal de la vida eterna. Decía Borges que no hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede construirse una sola vez, nada es preciosamente precario. Así Teotihuacán es el eco de nuestro pasado, una grandiosa metáfora de lo que debemos repetir a manera de universo interior. La enorme riqueza de Teotihuacán se basaba sobre todo en su monopolio de la obsidiana. En las cercanías de la ciudad se encuentran los yacimientos de obsidiana más importantes de Mesoamérica. Otro valioso producto de la exportación era la cerámica, en especial las espléndidas vasijas cilíndricas de 3 patas. Con una extensa red comercial y un monopolio del comercio a distancia, la concertación de contactos políticos, además de las invasiones militares, dieron como resultado que Teotihuacán expandiera su poder y esfera de influencia más allá del altiplano central a otras regiones de Mesoamérica. Ciudad de los dioses. Esta fue llamada así por los aztecas cuando la encontraron, ya que ellos pensaban que solo los dioses podían haber construido una ciudad así. Sobre la caída de Teotihuacán hacia el año 650 después de Cristo, sabemos que la parte central de la ciudad fue incendiada y saqueada, y que un tiempo después hubo migraciones masivas fuera de la Cuenca de México. Se ha señalado que algunas de las causas del fin de Teotihuacán fueron la mala administración de la economía y la política, la negación hacia el cambio en la ciudad, la existencia de una burocracia ineficiente e incompetente y el deterioro de las redes de intercambio. La ciudad había crecido demasiado en las últimas épocas, invadiendo la llanura en su mayor parte, lo que la hacía depender de la zona de Texcoco e Iztapalapa para el abasto de alimentos. Por otro lado, el amplio consumo de madera causó un deterioro en el ambiente a lo largo de la ciudad, y la deforestación provocó erosión en los suelos. Cuando esto sucedía, ocurrió una sequía prolongada en todo el eje neovolcánico. La sociedad estaba organizada por clase alta, que eran los nobles sacerdotes, que se quedaban con todo el poder en todos los ámbitos de la sociedad. También había una clase baja, lo cual ocupaban los campesinos y artesanos. Todas las ceremonias y cultos se celebraban en lo alto de las pirámides. En este caso, solo los sacerdotes tenían derecho a poder subir a las pirámides y todos los habitantes observaban desde abajo. La ciudad fue construida conforme a la alineación designada por los dioses, a los cuales sus principales cultos eran hacia el dios de la luna, teniendo aproximadamente 45 metros de altura y 25 metros de ancho, y hacia el dios del sol, a la cual presentó 65 metros de altura y 35 metros de ancho. En cuanto a sus creencias, podemos decir que eran politeístas,
y que adoraron al resto de las culturas de Mesoamérica. Por eso vemos a Xipetotec, Quetzalcóatl o Tlaloc adorados por toda la ciudad. El objetivo de este video trata en resaltar las cosas más importantes de la cultura teotihuacana, ya que por su historia es considerada una de las más grandes culturas, no solo de Mesoamérica, sino del mundo. Llegamos a la conclusión de que los creadores de esta ciudad fue un pueblo desconocido del que no se sabe nada. La cultura teotihuacana fue una de las más importantes de Mesoamérica antes de la llegada de los conquistadores españoles. Si consideramos que quienes gobernaban la ciudad se presentaban como los encargados de propiciar la lluvia y la fertilidad de la tierra, comprenderemos por qué la revuelta interna que incendió el centro administrativo y religioso estaba dirigida en contra del grupo gobernante. Es probable que en esta revuelta hayan participado grupos del sur de Puebla que utilizaban los canales de distribución de Teotihuacán para vender sus artesanías, ya que al parecer también las rutas de abastecimiento de la ciudad fueron cerradas. La ciudad teotihuacana, hoy en día, es uno de los centros turísticos más importantes en México. Por otra parte, esta ciudad tenía barrios, los cuales estaban ordenados según los trabajos que tuvieran los habitantes. Esta ciudad funcionaba como lugar de cambio,